bienvenidos. Estamos justamente escuchando los aplausos en Madrid a los trabajadores de la salud, muy conmovedor. Y comenzamos esta reunión virtual que hemos denominado Conversaciones Orilleras, organizadas por la revista Orillera, que es una revista de la Universidad Nacional de Avellaneda de la Argentina. Quiero darles a todos la bienvenida y quiero cederle la palabra a Jorge Calzoni, el rector de la Universidad de Avellaneda. Bueno, buenas tardes aquí en Buenos Aires para todos los que nos escuchan, nos ven. Recién decía Ricardo, la verdad que un placer, un gusto enorme, con tanta gente tan admirada que nos acompañen en este primer conversatorio de la revista Orilleras. Con algunos hemos compartido algunos encuentros cuando la revista se hacía la presentación en forma física, en un aula donde había seguramente más personas que las que podían entrar, donde circulaba un mate. Hoy sería impensado todo eso, y claramente que se retome de esta manera nos parece la verdad digno de destacar. Así que el saludo a Rodolfo, a Matías, a Zeta, al Tano, que han hecho posible todo eso, a nuestros invitados que son un lujo, a Jorge Aleman, a Paco, a Ricardo. Así que de verdad, en mi caso yo quería saludarles, plantearles tal vez algún disparador. Esta pandemia claramente nos pone en una encrucijada. Algunos creen que post pandemia seremos mejores, otros tenemos dudas de que la sociedad mejore, que nosotros mismos seamos mejores. Y hoy salió un comunicado de algunos dirigentes de la derecha vernácula, asociados a otros del extranjero, donde plantean algunos peligros, como la pérdida de libertad o que se pueda venir el populismo con todas sus garras a controlarnos a todos. Así que claramente ante eso me parece que tenemos que poder reflexionar, y de verdad que con ustedes es un lujo que lo podamos hacer desde este espacio que es Orilleras, que es una revista que empezamos hace algún tiempo y que intenta reflexionar sobre diversos temas. Hoy, por supuesto, el tema es la pandemia, lo que vendrá después de la pandemia, las cosas que estamos desarrollando. Contarles brevemente que desde la universidad estamos dando clases virtuales con todas las dificultades que eso nos trae, que en un día como hoy, que es el Día Internacional del Libro, seguimos editando en forma digital. Ahí está Zeta, que es nuestro editor, y seguimos sacando libros de la manera que podamos, que tenemos dificultades, por supuesto, pero que tratamos de sostener a los chicos. Hay un 82% de estudiantes que están trabajando, interactuando en las aulas virtuales. Tenemos el temor de que se puedan caer y tenemos que hacer posible que esto no suceda, que a todos nos cuesta, a docentes, a estudiantes, y que también estamos haciendo otras actividades vinculadas básicamente a la coyuntura, ¿no? Desde la fabricación de mascarillas para la protección hasta hoy entregamos, no sé, cuadernillos a los chicos de una escuela secundaria que tenemos en Villa Azul, un barrio muy vulnerable donde no todos tienen acceso a dispositivos digitales. Entonces hemos editado algunos cuadernillos y lo estuvimos entregando hoy. Y así como eso, bueno, una cantidad de cosas que todas las universidades estamos haciendo. Y la última, tal vez, reflexión y como disparador, por lo menos en Argentina, la verdad que tenemos un presidente que se ha hecho cargo de la situación desde el primer momento, que también esto se reflexionó en estos días, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si seguíamos con el gobierno anterior? Pero en este caso nuestro presidente se nutre de la ciencia, de la tecnología, de asesores de lujo, como Ricardo Foster entre ellos, para poder tomar decisiones racionales y que cuidan
básicamente la salud de todas y todos nosotros. Así que desde ese punto de vista, de un gobierno que se basaba en el individualismo, en la autoayuda, fundamentalmente a un gobierno que mira lo colectivo, tal vez esa parte me da esperanza de que por ahí podamos encontrar una salida un poco mejor para todas y para todos. Así que yo me quedo aquí, es mucho más interesante escucharlos a ustedes, agradecerles de verdad a todos que nos acompañen en este conversatorio y felicitarlo a Rodolfo y a todo el equipo para iniciar este conversatorio en el día de hoy. Bien, sobre las presentaciones, tanto de Jorge Alemán, Ricardo Foster, Ignacio Paco Taibo, conocemos su trayectoria, su producción intelectual, su compromiso con la vida y con las ideas de igualdad, de justicia. Y voy a comenzar con una cita de alguien que también, si hubiera estado entre nosotros, sería parte de esta conversación, que es Nicolás Casullo. Escribió en su momento Nicolás, si no somos capaces de encontrar las palabras para nombrar lo nuevo de una época, no seremos otra cosa que pasivos actores de un tiempo que no será el nuestro. Y leo en una entrevista que le hacen a Jorge Alemán en página 12, una frase que está en sintonía con lo que planteaba Nicolás. Dice Jorge: no hay por ahora categoría política ni filosófica para poder pensar cuál será el modo de habitar el mundo que se viene. ¿Podemos comenzar reflexionando sobre esto, Jorge? Bueno, me lo preguntás directamente. Sí, directamente a vos. Yo creo que evidentemente el desafío que plantea Nicolás ahí en su texto es muy, muy importante. Palabras para lo nuevo. Por ejemplo, la idea de que un gran castigo del devenir de la humanidad, que la humanidad no sabe aprender a veces, que no tiene los recursos para aprender. Lo nuevo no sale de la nada. Esas palabras de lo nuevo de las que habla Nicolás tiene que ver también con el modo en que esa novedad tenga un lugar, y para que esa novedad tenga un lugar tienen que interpretarse palabras que tengan que ver con nuestras herencias simbólicas y nuestros legados. Así que por un lado no creo que el sufrimiento de masas, no democrático como dicen algunos, pero sí de masas, necesariamente nos vuelva mejores. Por otro lado, no pienso, como lo sostuve en ese mismo texto de página 12, que el capitalismo haya producido el virus de manera intencional, como si el capitalismo dispusiera de una instancia planificadora capaz de gestar una cosa semejante a esta pandemia. Pero sí pienso que una vez que ha surgido el virus, todo lo que ocurre a partir de allí tiene que ver con el capitalismo. En primer lugar, porque en el capitalismo ninguna advertencia funciona. Hace años, con la pandemia, no se pudo evitar. Es decir, lo que caracteriza al capitalismo es un modo de reproducción constante e ilimitado. Así que el capitalismo está ahora por todas partes. El coronavirus probablemente no lo produjo el capitalismo, pero el capitalismo se ha hecho cargo de cómo es que esta pandemia se resuelve. Y verdaderamente hace aguas por todos lados, porque hay otra novedad, que es que la ciencia esta vez no responde. La ciencia ha sido, voy a utilizar una expresión lacaniana si me permiten, el sujeto supuesto saber de la modernidad, y en este caso está agujereada. No hay ningún acuerdo entre los científicos sobre la naturaleza de este virus. Está atravesado por incógnitas terribles. Pasan los días, pasan las víctimas y todo el tiempo se reformulan las cosas porque verdaderamente no hay acuerdos en la comunidad científica, elemento que me parece que hay que tomar muy en cuenta. Por lo tanto, queda la pregunta de si verdaderamente la comunidad
internacional se abrirá a la única experiencia que podría ser posible que limite esto, que es verdaderamente separar la salud, la educación, el medio ambiente de la economía de mercado y por lo tanto intentar una reinvención de lo que podríamos llamar el socialismo, o el nombre que, si vamos a una interpretación radical de las palabras de Casullo, un nombre que querramos para entender que tiene que haber una nueva distribución no solo del ingreso, también de la riqueza, porque, como decía Marx, la primera operación del capital es transformar la riqueza en beneficio. No estamos en contra de la riqueza, sino del modo en que el beneficio gestiona la riqueza. Bueno, entonces en esa perspectiva pienso que frente a esto que sería lo nuevo, estamos en un momento muy conjetural. Estamos en un momento en donde verdaderamente de un día para otro muchas de nuestras certidumbres se pueden ver conmovidas. Es interesante. Respondiendo a la pregunta original, ¿cómo saldremos de esto? Saldremos diferentes. Y eso es inevitable. El concepto mejor o peor hay que replantearlo y reformularlo. Pero, ¿qué he hecho yo esta mañana para haberme rodeado de tantos argentinos? En la precuela de esta intervención, yo planteaba el problema de optimismo-pesimismo como maneras de aproximarte a la vida. Y les decía que los optimistas tenemos ventajas sobre los pesimistas. Los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después, compañeros. Creo que pusiste los términos justos. Vuelve a plantearse el dilema, socialismo o barbarie. Ahora también hay que planteárselo bien. ¿Qué es socialismo? Porque hubo socialismos que eran mucha barbarie. Y en ese sentido tenemos que reformularlo todo. Somos parte de un grupo privilegiado que está en sus casas conectado por red. Pero yo me pregunto, y me lo pregunto todas las mañanas, los ambulantes de la Ciudad de México, los millones de trabajadores del sector informal están absolutamente desprotegidos. Y menos mal que en el plan de reorganización económica que lanzó López Obrador en México, puso por delante de nuevo la fórmula primero los pobres. Y todo el programa de reconstrucción económica que plantea tiene como eje el problema de los desposeídos, los sectores marginales y el apoyo social. Eso ha provocado que las derechas, no solo en Argentina, como comunicaba el rector al principio, sino en México, se desataran y enloquecieran y dijeran, no, primero nosotros, primero la ganancia, primero el capital. Y surgían frases verdaderamente divertidas como, la salud de las empresas es la salud del país. Entonces decían, y la salud de los trabajadores de las empresas no es la salud del país. Nuevamente las acusaciones de, ahí vienen los populistas. Por favor, seamos serios. Si nosotros somos populistas, ¿ellos qué son? ¿Antipopulares? Porque por definición no cabe otra manera de percibirlo, ¿sí? Les contaba al principio, en la precuela de esta intervención, que he regresado a conceptos extraños que había abandonado en mi vida, como egoísmo. Ando recolectando estampitas de Jesús de Nazaret golpeando comerciantes en la puerta del templo para pegarlas en las ventanas de mi casa. La capacidad de un capitalismo absolutamente dañino, egoísta, y vinculado además, como todo el proceso neoliberal, a fenómenos de corrupción, nos trae hasta una situación en la cual la defensa contra la epidemia se ha vuelto difícil. Les contaba, en México, en gobiernos anteriores, priistas y panistas, se inauguraron hospitales que no tenían techo. Terminaría diciendo, bueno, la interrupción fue muy, muy interesante. Demuestra que los tartamudos también somos intelectuales. Entonces no me inquieta demasiado. Seremos diferentes. Y la manera de ser diferentes es, vamos a cobrar una mesa redonda al pasado internacional y me acaban de comunicar esto. Ahora te la. Y yo creo que en medio de todo este desastre hay aprendizaje. Sí. Hay un salto tecnológico. De repente las redes se revitalizaron.
dejaron de ser simplemente para el chat vulgar y tontón, y se volvieron el instrumento de la botella tirada al océano. Esto es fundamental. Nosotros en México hemos regalado 180,000 libros, los pusimos libres. Hoy lanzamos por 24 horas la antología que hizo Luis García Montero sobre los poemas de Machado, abierta a todo aquel que la quisiera bajar gratis. Son experimentos que te llenan de vitalidad y de buen humor en tiempos que de verdad complicados, difíciles, angustiantes. Bueno, a ver, trato de retomar un poco lo que plantearon Jorge y Paco. Creo que para todos es evidente, se ha corrido un velo, el virus vino a producir un efecto que en verdad es paradojal, porque mucho de lo que estamos viendo lo veíamos viendo desde siempre. Veíamos la desigualdad, la injusticia, la concentración fenomenal de la riqueza. También veíamos la destrucción sistemática del ambiente, la industrialización salvaje y cruel de la vida animal, la deforestación, el calentamiento global. Quiero decir, hoy descubrimos al capitalismo como si el capitalismo no hubiera sido a lo largo de su existencia un sistema de depredación general. Y sobre todo en estos últimos 40 años, el capitalismo se dedicó también a destruir aquel momento de su propia historia en el que tuvo, por X razones, que negociar con los estados y las masas trabajadoras la construcción del estado de bienestar. En estos últimos 40 años hemos visto cómo tanto en los países centrales como en los países periféricos, literalmente los estados fueron desplazados o convertidos simplemente en reguladores de la necesidad del capital financiero de expandirse sin inconvenientes, y vimos cómo se dejaron sin fondo los sistemas de salud, los sistemas de educación. Hemos sido contemporáneos claramente de un proceso de contrarrevolución económica, cultural, política, porque también las democracias han sido vaciadas, ninguneadas, estrechadas, y obviamente que en el plano económico todos hemos experimentado lo que ha significado la construcción más extremadamente desigual de la historia humana en estos tiempos. Con esto sí, que obviamente que hablamos una y otra vez de aquello que ya sucedía, como si este cisne que viene a romper la causalidad e introduce la dimensión del azar, pero al mismo tiempo todos, como si estuviéramos esperando a Godot, sabíamos que esto tenía que suceder, sabíamos que estábamos como en el borde, o incluso leyendo a quienes trabajaron mucho estos últimos años en torno a la problemática ambiental, de la tierra, el calentamiento global, muchos de ellos decían, no esperen la catástrofe. Es como si hubiéramos aprendido de repente, casi de la noche a la mañana, a habitar las aguas de la catástrofe. Y yo comulgo con lo que dice Paco. A mí el optimismo me gusta como sentimiento, más allá que muchas veces uno tenga una inclinación a una especie de pesimismo civilizatorio, propio también de nuestra época, pero para mí acá se abren una cantidad de oportunidades muy, muy significativas. Quiero decir, si se intenta reconstruir el sistema de salud público, que es lo que se está haciendo en la Argentina, o supongo que también es parte del proyecto de López Obrador, e incluso liberales europeos como Macron han dicho que la salud no puede ser una mercancía o bien transable, estamos en el corazón de una reformulación, no solo liberal hasta nuestros días. El sistema de salud es mucho más que un sistema de salud. El acceso gratuito y universal a una salud de calidad supone redefinir flujos de capital, lógica impositiva, rol del Estado, solidaridad social. Significa también revisar a las industrias farmacéuticas,
porque si no se revisan y se controlan a las industrias farmacéuticas, se van a quedar de nuevo con la tajada del león. Doy un ejemplo. Hoy hay muchos lugares del planeta donde están corriendo la carrera de ver quién llega primero a la vacuna. Si los chinos, si los investigadores de Oxford, si los israelíes, si los norteamericanos. ¿Y por qué no hacer una demanda global y que se pongan adelante esa demanda algunos presidentes o presidentas que exijan que la vacuna sea de libre acceso para el conjunto de la humanidad? Porque ahí estaríamos disputando de nuevo la mercantilización de la epidemia, diciendo lo que la epidemia deja en claro es que hay que construir nuevos vínculos en relación a nosotros. Y agrego otro elemento más, Paco lo nombró por el costado, pero quiero ponerlo en el centro. Él habla de los sin trabajo, de los excluidos del sistema, pero no dejemos de hablar de los migrantes sin papeles, de los refugiados, que hoy son millones en el mundo y que son los que están lejos de recibir cualquier tipo de ayuda. Es muy complejo lo que está pasando, porque tenemos que apurarnos a aprender a descapitalizarnos en términos de alma humana, para comenzar a pensar en términos de una serie de valores y prácticas que las habíamos dado al costado en gran medida de nuestras vidas individuales y de nuestras vidas sociales. Me parece que este es un desafío muy interesante, muy decisivo, y que seguramente no saldremos igual de esto, pero hay que aclarar también otra cosa. Paso de vuelta la palabra. El poder, el sistema también se tomó desprevenido, pero también se está preparando para y quiere aprovechar, como lo hizo en el pasado, esta crisis para salir más fortalecido, más concentrado y más poderoso. Pero la paradoja es que si eso sucede, el tiempo empieza ya a contar definitivamente en contra de la humanidad. Porque lo que nos ha dejado claro esta pandemia es que tenemos que urgentemente transformar las condiciones de la forma de enloquecimiento que hoy define el capitalismo contemporáneo. El capitalismo contemporáneo está loco. Siempre fue, como dice el viejo Marx, un tanto irracional. Pero era un irracional con cierto orden. Hoy es una estructura de depredación que se devora a sí mismo, pero que aspira a la inmortalidad. Y nosotros creíamos, ¿se acuerdan esa frase? ¿Te acordás, Paco, la frase famosa de Jameson? Es más fácil imaginar el final del planeta que el final del capitalismo. Y hoy, de nuevo, hablamos de capitalismo todo el día. De nuevo podemos imaginar su crisis, formas de trascendencia, organizaciones alternativas, prácticas distintas. Bueno, me parece que gran parte de todo esto está ahí en el aire y estamos tratando de verlo, de pensarlo, de preguntarnos. Mientras te escuchaba, Ricardo, mientras te escuchaba, Ricardo, pensaba en algo que hace poco escribiste en relación al Estado, que afirmabas que vuelve el Estado, pero ¿un Estado para qué? Si es para amortiguar el espanto y las consecuencias catastróficas, o si vamos a tener alguna salida que no sea la misma al poder financiero. Brevemente. Sí, brevemente. O sea, yo creo que hoy hay una diferencia, y también lo juego con lo que viene diciendo Paco. Hay una diferencia entre el 2008, donde una crisis para mí terminal del modelo neoliberal en términos cultural ideológicos, es decir, el neoliberalismo empieza a morirse de cara a las sociedades cuando estalla la crisis del 2008 y ya no tiene la potencia de legitimar comienzo de este siglo. Pero, sin embargo, ha tenido la capacidad de cooptar a los estados y que los estados salvasen con dineros públicos a aquellos que habían sido los responsables del fraude global de las hipotecas basura,
etcétera, etcétera. Me parece que hoy, en el 2020 y en medio de la pandemia, ya no hay esa habilitación social para que se salga como si nada hubiera pasado de esta tragedia por la que estamos atravesando. Creo que hay una novedad ahí. Eso no quiere decir que la salida sea al lado de los buenos, porque también hay que pensar, y lo dejo para un poco más adelante, las opciones de extrema derecha, etnonacionalistas, que también aparecen dando vueltas en el dibujo del conflicto contemporáneo. Pero creo, y el ejemplo nuestro, el argentino, creo que es interesante, y sobre todo a la vida y a la salud. Radicalmente los supuestos del neoliberalismo y del capitalismo en su sentido más literal y más definido. El capitalismo no piensa en la vida, no piensa en la salud, piensa en la reproducción infinita de su propia ganancia. Ahora el Estado está teniendo que redefinir un lugar que había perdido en las últimas décadas, que tampoco nos puede llevar mecánicamente al estado de bienestar tal cual existió durante los famosos 30 gloriosos de la posguerra. No, hay que repensarlo en función de la realidad de este siglo XXI, de su complejidad y de las nuevas demandas que emergen de las sociedades. Te la paso, Paco. Yo creo que está claro. Me parece que hay que ir sumando cosas a esta conversación. Y una de las cosas que hay que sumar es, tenemos que volver al internacionalismo. Tenemos que regresar a una visión universal en la medida en que la epidemia nos colocó en un marco de universal. Hoy gozamos la reacción de las enfermeras en los hospitales madrileños aplaudiendo. Gozamos las respuestas colectivas de las gentes en los balcones. Hoy gozamos la resistencia de los trabajadores al vénganse a trabajar, me importa un bledo su salud en las industrias italianas. Y en nuestro caso, particularmente, tenemos que volver a un solo continente, del Bravo a la Patagonia, e incluidos los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Tenemos que volver desde todos los países a impulsar la reconstrucción de la patria grande. Para mí, dialogar con argentinos es un problema de salud mental. Y ayer dialogaba con un novelista uruguayo y estoy esperando poder conversar más a fondo con compañeros guatemaltecos. Tenemos que reconstruir redes y probablemente el punto de reconstrucción es la cultura. Va a ser el libro uno de los ejes de la reconstrucción continental. Hay que volver al Che y a Bolívar, compañeros. Dejémonos de cuentos, hasta donde podamos, como podamos, pero hay que poner en la orden del día el problema de la reconexión latinoamericana, los puentes. Necesitamos construir rápidamente en la reconstrucción un puente entre Argentina y México, por ejemplo. Se nos hace una prioridad fundamental. Con los dos gobiernos que han construido en estos últimos años, las posibilidades de conexión han crecido de una manera notable. Lo dejo ahí porque no quiero robar demasiado tiempo a esta reunión. Bien. Matías, ¿querés algo? Sí. ¿Tenías algunas preguntas? Sí, me quedé pensando a partir de lo que acaba de decir Pac y en parte de lo que viene diciendo Ricardo y viene diciendo Ricardo. ¿Cómo se traduce el confinamiento político? Por ejemplo, Matías, se te corta. Digo, lo que yo acabo de preguntar es que pensemos cómo se puede traducir el confinamiento políticamente. Por ejemplo, respecto de un aspecto caro al liberalismo como es el tema de la subjetividad. Un poco mencionaste en el tema de la extranjería, del inmigrante, qué pasa con la globalización, con los nacionalismos, con el encerrarse fronteras adentro, contrapuesto a todo este ideario internacionalista que muchos de ustedes plantean, ¿no? ¿Cómo pensar el confinamiento políticamente? Esa sería la pregunta. Me cuesta pensar el confinamiento políticamente. Yo creo que la respuesta es obligatoria. Tenemos que volver a pensar en términos de país grande y no de país pequeño. El internacionalismo es un fenómeno gradual. Puedes sentirte solidario con camboyanos, tailandeses, filipinos, pero me cuesta mucho menos trabajo sentirme hermanado y solidario
con argentinos, cubanos, venezolanos. Creo que esta graduación del volvamos a conectarnos, volvamos a pensarnos como continente, es un problema fundamental. La salida de la crisis, evidentemente, y lo planteaba muy bien Ricardo, es una salida que tiene que ver con la salud y tiene que ver con... Hay que cobrarle a los gángsters que destruyeron la salud pública en todos nuestros países. Pero también la salida de la crisis es un proyecto económico que va por primero los pobres o va por primero los ricos, que somos los que estamos en la puerta grande. Y la tercer fenómeno, la salida de la crisis va por nos hicieron globales, ahora en un sentido real, nos conectaron de nuevo países con países, reconstruyamos. Y ahí la cultura, el libro, el debate, la conexión, el conversar unos con otros. No puede ser que cuando se estudia la historia de la independencia en el Cono Sur, se ignore la historia de la independencia de México. Y la inversa. En México nadie sabe quién coño era San Martín. En México nadie ha gozado las experiencias bélicas de Sucre. Tenemos que las universidades convertirse en promotores en profundidad de un nuevo proyecto latinoamericano. Yo creo que son 3 elementos de la salida de la crisis. Hay muchos más, pero apunto esos 3. Retomo lo que dice Paco y lo que planteaba y preguntaba Matías. ¿Pero vos querías decir algo, Rodolfo? No, te escucho, okay. Ricardo. Yo creo que estamos, es muy buena la diferenciación, ustedes quieran llamarlo, y internacionalismo. La globalización fue un fenómeno absolutamente egoísta que tuvo como núcleo principal la expansión de las grandes corporaciones económicas y fundamentalmente el proceso de distribución regresiva de la riqueza a favor de unos pocos y la financiarización del planeta. Se permitió la libre circulación de mercancías y el libre flujo se puso tantas barreras para que las personas pudieran trasladarse libremente por el planeta buscando su futuro, su historia y saliendo de la pobreza generada en los países periféricos por la lógica de la desposesión del capitalismo global. Con esto quiero decir que no se trata de regresar a una falsa bucólica de la globalización con la que en la década de los 90, junto con una Internet, iba a ser el lugar de la democratización, suerte de sociedad más amigable, post-histórica, sin conflictos. Recuerdan ustedes al amigo Fukuyama de por medio. El mercado global iba a convertirse en el flujo de todo, ¿no? Claro, descubrimos que era el flujo de la explotación, de la injusticia, que se destruía el trabajo en un país para ir a buscar formas de superexplotación a la otra parte del mundo y aumentar la rentabilidad de violencia sistémica sobre la mayoría de los países del planeta a través del fenómeno de la deuda. No olvidemos que, entre otras cosas, el neoliberalismo se ha construido alrededor de la deuda pública, pero también de la deuda privada, incitando a las poblaciones de todo el planeta, las que podían y las que no podían, a endeudarse como un mecanismo de vida. Cuando recién hablábamos de educación o de salud, tomemos en cuenta que hay muchos países donde la educación está literalmente privatizada. En el caso de América Latina, el ejemplo más concreto es el de Chile, el primer país donde se llevó adelante la experimentación neoliberal. Recuerden ustedes el encuentro de Pinochet con Milton Friedman y el uso de la ideología neoliberal de la Escuela de Chicago en el desarrollo de los planes económicos de la dictadura pinochetista, que tuvo también las sociedades, cambiar el sentido común, cambiar el lenguaje, una profunda contrarrevolución cultural. El neoliberalismo ha sido una profunda contrarrevolución cultural que no dejó nada sin tocar. Todo lo tocó, lo emponzoñó y lo envenenó.
Entonces hoy estamos frente a esa discusión. En Chile, decía, la educación es prácticamente privada, las familias se endeudan de por vida para tratar imaginariamente de garantizarle a sus hijos que tengan algún futuro, y vimos cómo gran parte de las movilizaciones del año pasado, extraordinarias en Chile, fueron contra un modelo neoliberal que había privatizado la salud, la educación, el agua, las jubilaciones, es decir, el bebé hasta la ancianidad absolutamente capturado por el mercado. Hoy estamos frente a un enorme desafío, y yo comulgo con lo que está diciendo Paco. Hoy tenemos que ser inventivos. Un problema no menor. Deberíamos agudizar mucho más la relación de los dos países del extremo de América, México y la Argentina, porque hoy son quizás casi en soledad, no absolutamente, pero casi, los dos países que tienen gobiernos que están pensando en el sentido de los intereses democráticos y populares. En el resto de América Latina y sobre todo en algunos países claves, pienso en Brasil, por ejemplo, sobre todo, la locura de un liberalismo está llevando a ese país al desastre con irradiaciones peligrosas para el resto de América. Y le agrego también, en Bolivia, donde un golpe de Estado derrocó a Evo Morales, la pandemia le sirve a las derechas para consolidar su poder. Es decir, hoy tenemos que hacer un enorme esfuerzo por generar esa concepción de una América Latina distinta, solidaria. Creo que lo que Paco dice hoy son más importantes que nunca, pero a su vez creo que hay que solidificar esta conciencia que una parte importante de las sociedades van teniendo respecto al límite al que hemos llegado. Hoy hay que hablar una y otra vez del límite. Hasta hace poco tiempo, si a alguien se le ocurría decir, miren que el calentamiento global, miren que el extractivismo salvaje, miren que la industrialización de los animales, bueno, pero vos cómo querés darle esa si no utilizás agrotóxicos, o no haces minería a cielo abierto, o no producís cerdos a montones. Y claro, el que ponía en cuestión eso era lanzado a la Edad Media, ¿no? Vos querés volver a la Edad Media. Y justamente ese era el gran chantaje, porque ahora el nuevo chantaje que se va a venir, cuando salgamos de la pandemia, va a ser el chantaje del crecimiento. Van a decir en todos los países, sobre todo los centrales, ahora es tiempo de volver a crecer y por lo tanto hay que plegar las demandas. Hay que liberar de impuestos de nuevo a los que generan la inversión para la riqueza. Fíjense el oxímoron ese, los ricos. Es decir, se viene un discurso del crecimiento, porque es el discurso que está en el corazón del capitalismo y sobre todo del neoliberalismo. Déjennos crecer para derramar. Y para dejarnos crecer hay que flexibilizar las leyes laborales, hay que destruir derechos, hay que ejercer el ajuste sobre el gasto innecesario. Hoy hay un aprendizaje socialmente ganado, me parece muy importante, que tiene que ver con la salud. Por eso para mí es tan importante la salud como una suerte de, como si fuera una llave casi mágica que nos permite abrir una puerta que solo la puede abrir esa llave. Es decir, la puerta para repensar la relación entre sociedad y Estado, pero también para pensar la relación entre economía, sociedad y Estado. Son todas cuestiones que hoy están a la orden del día y que tenemos que obviamente atacar. A ver, hace ya un tiempo largo que vemos cómo estas pandemias se van acercando cada vez más. La gripe aviar, la gripe porcina, la H1N1, el SIDA, el ébola. O sea, vemos cómo, obviamente, si uno quisiera hacer la historia del capitalismo, también es la historia de las epidemias. Pero estas últimas, sobre todo, están muy ligadas a la industrialización de los animales, a las deforestaciones, a las macrogranjas donde se hacinan de a millones cabezas de ganado vacuno, porcino, mundos aviares colocados para que en una velocidad increíble se conviertan en los pollos que comemos todos los días o en los huevos que comemos todos los días, y que son el lugar donde se genera esta interfaz entre lo animal y lo humano. Eso hay que repensarlo enteramente. Aparte,
por una dimensión, yo diría, ¿cómo llamarla? De otro humanismo de lo humano. Nuestra crueldad hacia los animales regresa sobre nosotros. No es liviana la tarea porque es ir contracorriente. Yo siempre recuerdo una reflexión para mí de las más lúcidas de Adorno en Dialéctica de la Ilustración, cuando Adorno decía que la represión de la naturaleza externa, transformar a la naturaleza en objeto de uso, de rapiña y de una transformación ciega, también involucra a la naturaleza interna que se venga de todo aquello que tuvo que hacer para que comprimir al ser humano en la obediencia y en la lógica del capital. Hoy estamos en un momento, pero es raro esto, es una sensación de que se abre una oportunidad, también hay una zona ahí viscosa, oscura, muy peligrosa, pero donde es una oportunidad para repensar un montón de cuestiones, donde la relación entre política y economía empieza a cambiar, donde, insisto, la dimensión de la salud es mucho más que simplemente la administración que el Estado puede hacer de la salud, sino que tiene que ver también con cuestiones más profundas. Yo leía hoy un párrafo que me impactó, hoy o ayer, de Giorgio Agamben, al que lo han lapidado en la plaza pública por haber dicho al comienzo de esto, cuidado con el biopoder, algo que me dejó perplejo. Dijo, ¿dónde están las religiones? ¿Dónde están las iglesias? Y dijo algo todavía más duro. Hay un papa que se llama Francisco, y Francisco fue aquel que abrazó a los leprosos. Quiero decir, es una paradoja lo que estoy planteando. Las religiones, las iglesias, que supuestamente, aparte de todo el mal que han hecho, la parte buena era que se ocupaban también de acompañar el sufrimiento y el camino hacia la muerte, hoy han aceptado estar en silencio, han aceptado el silencio. Y lo mismo decía bajo otro plano de los juristas, Giorgio Agamben. Y acá sería la discusión que yo digo medio en broma, que una parte de la humanidad está lista para ir en peregrinaje a Silicon Valley y rezarle a los nuevos dioses de Facebook, de Amazon, de Google, para decirle gracias, sin ustedes no sabríamos lo que es la vida. Cuidado también con el modo en el que las tecnologías digitales de la información y de la comunicación se meten de manera radical y absoluta a partir de esta pandemia en nuestra vida y también definen vía el Big Data. Recuerdo hace poco un artículo, una conferencia muy interesante de Álvaro García Linera, donde él hablaba del Big Data político, la transformación del Big Data en herramienta de control, de vigilancia, de sometimiento. Todos estos son temas que me parece tenemos que poner hoy libremente sobre la mesa, al mismo tiempo que cada uno asume la responsabilidad, sobre todo si estamos cercanos a experiencias gubernamentales, de incitar a que nuestros gobiernos asuman cada vez posiciones más interesantes, más profundas, porque eso está sucediendo. No hay gobierno que se crea así como democrático y popular que hoy no esté en condiciones de tomar riesgo. Tienen que tomar riesgo nuestros gobiernos. Es necesario que tomen riesgo. Vos decías de López Obrador, Alberto Fernández en su discurso inaugural de diciembre del año pasado pronunció una frase que es clave. Primero los últimos. Primero los últimos. Y en esta pandemia, de nuevo, primero los últimos. Primero los más necesitados, los arrojados, los que fueron literalmente desgarrados por el sistema. Esta es una decisión ética y es una decisión política, que mientras seamos consecuentes con este mandato, estamos iniciando un proceso muy interesante y muy valioso. Nos van a cortar en 5 minutos, nos vamos a reconectar. Prometemos que el próximo jueves, que ahora les cuento que va a haber, no nos van a cortar porque Zoom nos ganó, vamos a pagar. Yo sé que la universidad paga, pero nosotros queríamos hacer una enganifa desde Orillera y nos salió mal. Les cuento que el próximo jueves 30 a las 15 horas van a participar el ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, va a participar
a Amado Boudou, va a participar Atilio Borón, y va a participar también quien fuera ministro de gobierno de Evo Morales y que está refugiado en la Embajada de México, justamente Hugo Moltis. Así que yo les sugiero que me interesaría que Ricardo hablaba de habilitaciones sociales, me interesaría la voz de Jorge Calzoni en relación a algo muy denostado en los últimos años en Argentina, como fue la educación pública, la investigación, que hoy tiene un rol absolutamente fundamental en la salida de esta crisis y que sé que ha participado tanto en la Argentina como en Latinoamérica de estas polémicas que, bueno, retomemos de la pausa, ya cada vez nos parecemos más a la tele, con una reflexión en este sentido. Así que nos desconectamos por 5 minutos y volvemos a conectarnos. Okay. Antes de reconectarme, yo me desconecto porque tengo una reunión programada con editoriales independientes en México para mecanismos de apoyo mutuo. Ahí estamos. ¿Está Jorge? Estoy pasando con algún problema del dispositivo, vengo cambiando de máquina. Te escuchamos perfecto. Pero mil disculpas. Te escuchamos perfectamente. Bien. Pero ahí estás, te vemos y te escuchamos. Decía, digo, de este conversatorio, de esta reunión que tuvimos con la UDAL, y sacamos un pronunciamiento del pedido de la CELAC, pero me quedé reflexionando algo que decían Paco y decía Ricardo. La verdad que la CELAC reunida con estos miembros, a uno le inspira cierto cuidado. Claramente nos parece que habría que retomar aquella senda que se trazó la UNASUR en algún momento con respecto a distintas cuestiones, ¿no? Quedó claro en el conversatorio, la salud, la educación, parecieran ser temas que deberían salir de la lógica del capitalismo actual. Este es uno de los dilemas que enfrentamos. Desde el punto de vista educativo, hay enormes dificultades porque no todos han podido, por ejemplo, iniciar este cuatrimestre. Hay algunas universidades incluso hasta que han postergado el inicio por algunas cuestiones. Chile sigue teniendo ahí a un compañero, Tito Flores, un gran compañero chileno que nos envía informes. Está en una situación absolutamente compleja donde claramente esto pone al desnudo lo que ya veníamos viendo, se venía manifestando, ¿no? Y a su vez empiezan a aparecer también otros fenómenos asociados al tema de la cuarentena, de la educación online, situaciones de género. No escuché si se llegó a hablar de este tema, pero el tema de género claramente es un tema que salió. Ahí estamos haciendo alguna colaboración con el Ministerio de la Mujer. La verdad es un tema gravísimo, donde se puso de manifiesto también un cambio que claramente se tendrá que vislumbrar de acá al futuro con respecto a ciertos comportamientos. Así que yo lo que veo es, primero, que devolver a la presencialidad, podemos llamar normalidad, claramente no va a suceder de la misma manera que lo hacíamos. O sea, no vamos a poder tener aulas de 60 para 70, 80 chicas y chicos. Eso va a ser imposible. Vamos a tener que repensarnos incluso cómo va a ser esa educación. Por otro lado, también tendremos que ver cómo no entramos en salir y cambiar todo de golpe, cosa que es imposible porque la adaptación de los docentes también es compleja. Todos estamos aprendiendo en este sentido. Hay algunas asignaturas que requieren prácticas que no son factibles hacerla online. Y esto también tendremos que ver la manera de resolverlo. Yo retomo, tal vez como para no hacer tan largo esto, algún concepto. La parte optimista me dice que esto es formar algunas
algunas situaciones. Y de ese punto de vista me da la sensación que tenemos alguna alternativa de que podamos obtener algunos beneficios para toda nuestra comunidad distintos a lo que veníamos padeciendo, ¿no? En un artículo hoy de algún economista que planteaba, incluso Tomás Piketty, que hace poco también reflexionaba sobre algo que escribió hace un tiempo, que en Estados Unidos del año 1975 al 2018 el 20% de los activos financieros o inmobiliarios lo tenía el 1% de su población, y ese 1% tiene el 40% de los activos inmobiliarios. Se duplicó desde el año 1975 a 2018. Esto claramente habla de una situación que fue empeorando, y claramente tiene que ver con que la caída del muro de Berlín, entre otras cosas, posicionó que el neoliberalismo se haya desatado de tal manera que creo que en este momento también ellos deben estar viendo una oportunidad en esta desgracia para ver cómo captar la mayor parte de la renta, porque entre las cosas que se dicen es despreciar incluso hasta la vida, ¿no? Es descartar una cantidad de población que sobra, ¿no? Una discusión larga en Argentina hace 200 años de la población que sobra. Así que claramente en educación tendremos que ver cómo incluir a partir de recuperar ciertos programas, programa Conectar Igualdad, por ejemplo, es un programa que claramente esta situación nos pone en ciernes de que era un muy buen programa y que en 4 años muchos chicos dejaron de recibir esa netbook que les posibilitaría hoy estar educándose sin absolutamente ningún problema. Hoy yo contaba al principio, entregamos cuadernillos porque esos chicos que están del primer a cuarto año no tienen netbook. Que la pudo heredar, digamos, lo puede usar, el resto no. Otro tipo de programas de cobertura que nos tiene que posibilitar que todas nuestras pibas y pibes puedan acceder a la educación y a integrar los niveles educativos, tanto de primaria, secundaria como universitarios, me parece que también son importantes. Y otro tema, me parece que esto es mucho más para nosotros, hay que rediscutir los diseños curriculares claramente, hay que revisar ese tipo de situaciones. Creo que esto va a ayudar para ese tipo de transformaciones que son necesarias, que la venimos debatiendo, pero tal vez nos debemos algunas decisiones un poco más profundas con respecto a cómo son esos diseños en un contexto global, donde claramente esos diseños rígidos que no permiten este intercambio, esta posibilidad de dentro de la propia universidad, claramente van a tener que adaptarse a una nueva situación. Así que me parece que nos quedan como transformaciones en el sistema universitario este tema del diseño curricular, la cuestión de cómo la extensión universitaria también va a sufrir modificaciones, y en esto tengo que valorizar el trabajo de mucho compromiso de docentes, no docentes, estudiantes. De hecho, la red de voluntarios buena, y sobre todo quienes están trabajando, un ejemplo por ahí para los que nos escuchan, los estudiantes que terminaron de cursar enfermería, hemos acordado con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires admitirles una titulación provisoria por 180 días para que ya puedan trabajar en los lugares a donde están destinados. Esto tiene que ver con que a veces esa burocracia impedía, por ejemplo, y estos títulos tardaban hasta 1 año, han tardado hasta 2 años, cosa que es un claramente podemos pensar esquemas distintos, y hoy la pandemia nos obligó a eso. Del mismo modo seguramente ocurre con medicina, ocurre con kinesiología, se están acercando otro tipo de también disciplinas a estas cuestiones esenciales. Así que me parece que ahí viene un esquema interesante, y el otro es el de la investigación. Fíjense que ante la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy lo escuchaba a la mañana a Roberto Salvareza, hay más de 800 propuestas para trabajar en esto. Y no es solamente el tema médico, también son las ciencias sociales que han hecho un trabajo muy, muy interesante con respecto a varias de las problemáticas que se fueron tratando aquí. Así que, de verdad, Rodolfo, felicitarlos de vuelta, agradecerle a Ricardo, a los compañeros que nos acompañaron
que de verdad felicitarte por esta iniciativa de Orillera que cada vez va adquiriendo, digamos, un clave más fuerte en nuestra comunidad universitaria y también fuera de ella. Así que agradecer. Bien, gracias yo también a todos, Ricardo, Zeta, Matías, a los dos compañeros que se retiraron. Y vivimos esos momentos donde la historia se acelera, donde va más rápido que en otros momentos, y en donde esa aceleración muchas veces nos confunde, nos abruma, y las palabras nos van a permitir que sean la luz de alguna manera que nos vaya orientando en esta situación deslocada, desenfrenada que estamos viviendo, siempre con esperanza, indudablemente. Entonces, el próximo jueves, sin interrupciones, mejorando algunas cuestiones técnicas, a esta hora, a las 15 horas, vamos a estar con Amado Vudú, con Atilio Borón y con Hugo Moldis. Muchas gracias y nos seguimos viendo.